Tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 7 de marzo del 2025. Como saben, bueno, soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Derechos del Niño y del Adolescente del programa de educación. La clase pasada hicimos una breve cronología sobre los derechos de las niñas y adolescencia y bueno, los mecanismos tanto nacionales e internacionales que comprenden los derechos del niño, niña y adolescente. Hoy vamos a hablar de algunos puntos resaltantes ya contenidos propiamente en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y comenzamos con el artículo 1, que es el objeto de la ley. Esta ley pues tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio, disfrute y pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección de el Estado, la sociedad y la familia, quienes deben brindarles desde el momento de su concepción todas estas garantías. Es una obligación tripartita, Estado, sociedad y familias. Ese es el objeto de la ley. En la definición de lo que es derecho al niño, niña y adolescente ya la hemos visualizado, sin embargo, la misma ley también contiene lo que es la definición de niño, niña y adolescente y me indica que se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad, se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años y si existieran dudas entre si es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Igualmente, si existieran dudas si es adolescente o si es mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Esto con ocasión de que muchas veces en materia de responsabilidad penal de adolescentes se observa que jóvenes ya adultos tienen pues apariencia todavía de adolescente, cometen hechos delictivos y pues se tiene que verificar si efectivamente cometió el hecho delictivo como adolescente o si ya es un joven adulto, pues lo abarcaría jurisdicción ordinaria. Pero se le va a presumir que es adolescente hasta prueba en contrario, o sea, hasta que se verifique por una prueba idónea su mayoría o minoridad. ¿Ok? También es necesario destacar los principios que se encuentran contenidos en la ley, como el principio de igualdad y no discriminación, contenido en el artículo 3, que indica que las disposiciones de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna, dada o fundada en motivos de raza, sexo, edad, color, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas y adolescentes, de sus padres, inclusive madres, representantes o responsables o de sus familiares. Las obligaciones generales del Estado, bueno, entre el Estado tiene obligaciones generales, administrativas, también legislativas y judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Otro de los principios sumamente importantes, nos encontramos con el principio de corresponsabilidad, que está en el artículo 4A, y me indica que el Estado, las familias y la sociedad, a través de esa obligación tripartita, son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta el interés superior en las decisiones y acciones que se les conciernen. Las obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes, pues necesariamente tienen un espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Y mucho más importante, pues bueno, son esas relaciones familiares que se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, en la solidaridad y el esfuerzo común. Las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio, disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Algo muy importante de este artículo es que el padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de criar, formar
educar, custodiar, vigilar, mantener, asistir moral, material y afectivamente a sus hijos e hijas. Con esto nos garantiza que no solamente el papá o la mamá, dependiendo de quién salga de ese hogar o de esa casa, y que ya, bueno, por razones, diferentes razones que convergieron para efectivamente que existiera una desestructuración familiar y quedara el papá con los hijos o la mamá con los hijos, el que quede con los hijos, el otro padre no solamente tiene la obligación de propender de manera material lo que el hijo o la hija necesita, sino también tiene que darle afecto. Y esto es sumamente importante porque a veces los padres se olvidan de que el afecto también es importante para sus hijos, que solamente con darle los bienes materiales, con eso basta y ya cumple la obligación, quede satisfecho. No, la ley igualmente me indica que ese deber es no solo material, sino también que es moral y que es afectivamente, o sea, amor a sus hijos, ese proceso de atención que deben darles. O sea, ya sería distinto que, bueno, el hijo, por razones de edad inclusive, pueda no tener esa empatía con sus padres, pero sí el padre o la madre, bueno, mantener ese grado de atención, ¿no?, con sus hijos. El Estado pues debe asegurar las políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre, al padre o quienes ejercen la jefatura de la familia. Esto también aplica a las madres, porque muchas veces las madres, haciendo uso de que están con sus hijos, tienen que también darles todo. No, o sea, los derechos son compartidos, es 50 y 50. O sea, mitad y mitad. O sea, no solamente es deber del papá, sino también es deber de la mamá. O sea, los hijos son, por eso es un núcleo familiar, pues son de los dos. Y como los dos tienen derechos y tienen deberes y tienen responsabilidades. Son derechos y deberes compartidos. Ajá, participación en la sociedad. También, bueno, la sociedad debe y tiene derecho a participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado pues debe crear esas formas de participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta, como artículo también establecido en la ley o principio, establece que el Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y la prioridad absoluta pues es imperativa para todos y comprende la especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas, la asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas, programas, inclusive de protección integral de estos niños, niñas y adolescentes. La precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención de los servicios públicos y la primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia. Por otro lado, también nos encontramos con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que forma parte de la doctrina del sistema de protección integral creada con ocasión de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que me indica que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley. O sea, ¿de cuál ley? De la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuya vigencia más inmediata es la de junio del 2015, el cual pues es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio pues está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Inclusive pues en su articulado, en sus formas de procedencia, me indica que para determinar ese interés de superior de niños, niñas y adolescentes en una situación en concreto se debe apreciar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad del equilibrio entre esos derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes,
La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente. La necesidad de equilibrio entre el derecho de las personas y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Y sin embargo, pues se deja especial constancia que en aplicación de ese interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, o sea, quiere decir de adultos, supongamos, prevalecerán. ¿Cuáles? Los primeros, los de los niños, niñas y adolescentes. También en otro de los principios contenidos en la ley está el principio de gratuidad de las actuaciones, que de las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos que se refiere propiamente la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como copias certificadas que se expida de las mismas se harán en papel en común y sin estampillas y todas las actuaciones pues son gratuitas, sin costo. Los funcionarios y funcionarias administrativos judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán igualmente con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno ni aceptar ningún tipo de remuneración. Ahora bien, del título 2 en adelante constituye ya son lo que son los derechos, garantías y deberes. Recuerde que solamente a los niños pues no le existen derechos y garantías, también tienen deberes. Sin embargo, prácticamente del artículo 10 al 93 está todos los derechos que les corresponden a los niños, niñas y adolescentes en su proceso de evolución y que los ampara y que están contenidos pues, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña y Adolescente. Los voy a nombrar y me detendré en algunos porque son bastantes. Los invito a que ustedes de manera autodidacta profundicen en todos estos derechos y garantías y deberes contenidos en la ley a partir del artículo 10 aproximadamente hasta el artículo 93, 94 de la misma ley. El primero de ellos, pues es importante, dice niños, todos son importantes. Sin embargo, como les dije, o sea, por lo extenso de la materia y por lo extenso de los derechos, solamente voy a tocar algunos. Vamos a empezar con el 10. Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, porque esto va en relación o en correlación con el artículo 78 de la Constitución, que me indica que todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. En consecuencia, gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando me indica que son sujetos de derecho, esto es porque recuerden que antes teníamos la ley tutelar del menor y teníamos la doctrina de la situación irregular antes de la instauración de la doctrina del sistema de protección integral como producto de la Convención sobre los derechos del niño. Esta doctrina de situación irregular consideraba a los niños, niñas y adolescentes como objeto de derecho, no como sujeto de derecho. Ahora bien, con ocasión e implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño y al haberla adaptado a Venezuela, como también como convención, pues se creó la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, fundamentada en los principios de la Convención y en la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, donde establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. También nos encontramos, bueno, que los derechos inherentes y garantías a la persona humana, y en especial de los niños, pues están consagrados en la ley, son de carácter enunciativo, se les reconoce, por tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta ley o en el ordenamiento jurídico. Igualmente, esa naturaleza de los derechos y garantías que son de orden público, son intransigibles, son irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles. Nos encontramos luego con el derecho a la vida en el artículo 15. Todos los niños tienen derecho a la vida, el derecho a un nombre, a una nacionalidad, el derecho a la identificación, el derecho a estar inscrito en un registro del Estado civil, derecho a documentos públicos de identidad, a dotación de recursos, promoción de reconocimientos de hijos e hijas, derecho a conocer a su padre, madre y a ser cuidado por ellos. Esto también es muy importante porque a veces pues nacen los niños y efectivamente su madre
no quiere que conozca a su padre o a su vez, o sea, si está muy chiquito, la mamá se lo dio al papá y el papá pues luego no quiere que conozca a su madre. Pero la ley orgánica para la protección de la niña y adolescente deja constancia que esto es un derecho, lógicamente fundamental y natural de que deben tener los niños de conocer a sus padres, madres y ser cuidados por ellos, inclusive, ¿no? Todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de cuál fuera su afiliación, tienen derecho a conocer a su padre y madre, así como a ser cuidados por ellos, salvo cuando sea contrario al interés superior, que efectivamente, pues esto sea nocivo para el niño, niño, adolescente, pues estar con su padre o con su madre. Pero pues son situaciones particulares que efectivamente el tribunal con jurisdicción especializada propia en la materia verificará si es así o no. Derecho a ser criado en una familia, derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho de los niños y adolescentes con necesidades especiales, pues tienen una asistencia integral, una rehabilitación inclusive, derecho a nivel de vida adecuado, derecho al ambiente, derecho a la integridad personal, derecho al buen trato. Todos los niños y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, en el afecto, en la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. Aquí me vuelve a decir que el padre, la madre, representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores, en este caso que estamos en el programa de educación, deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas, programas y medidas de protección dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o humillante de los niños, niñas y adolescentes. Se entiende por castigo físico, pues el uso de la fuerza en ejercicio de las potestades de crianza, educación, con la intención, en todo caso, de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador realizado en ejercicio de las potestades de crianza o educación con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible. Aquí es necesario resaltar algo muy importante que ha incluido el sistema europeo, que es la educación emocional, donde al niño, niño, adolescente se le educa en el control de las emociones. Muchas veces nos encontramos con niños que son agresivos o que son aislados o que están con conductas disociales o asociales y que efectivamente pues el educador tiene que tratar un poco y saber manejar a esos niños, desde conocerlo. Si el niño está agresivo, he leído muchas veces y que son técnicas de educación emocional promovidas en España principalmente por Rafael Vizquerra, donde indica que al niño se le debe dar una hoja de papel en blanco. Si está triste, describa la tristeza, dibuje la tristeza. Si está agresivo, si está molesto, dibuje qué siente cuando está agresivo, qué siente cuando está molesto. Si tiene odio, si no quiere a alguien, dibújelo, que exteriorice lo que siente. Y con eso el niño va creando y controlando, se va conociendo sus emociones, va sintiendo y las va controlando. Y lógicamente, pues esto va a fortalecer muchas habilidades a medida que ya esté como adolescente, que esté como adulto y demás, y va creando niveles de empatía con sus demás compañeros. Muchas veces los niños son los más crueles entre ellos en palabras y en acciones y es necesario pues que exista una educación emocional, que el educador no solamente llegue al aula con el objeto de impartir conocimiento académico, sino también conocimiento emocional, conocimiento como seres humanos que vivimos en una misma sociedad, en un mismo globo terráqueo, que consumimos una misma agua y que respiramos el mismo aire. ¿Ok? Otro de los derechos contenidos en la ley es derecho a ser protegidos y protegidas contra abuso y explotación sexual, derecho a servicios forenses, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a las culturas de las minorías, derecho a la libertad personal, al libre tránsito,
protección contra el traslado ilícito, derecho a la salud y servicios de salud. Los padres también tienen responsabilidad y representantes responsables en materia de salud, el derecho a información en materia de salud, protección a la maternidad, protección del vínculo materno-filial, la lactancia materna, derecho a ser vacunado o vacunada, derecho de atención médica de emergencia, permanencia del niño, niña, adolescente junto con su padre representante responsable, derecho a la salud sexual y reproductiva, protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, obligación del padre y de la madre representante responsable en materia de ejecución, derecho a participar en el proceso de educación, derecho a ser respetados y respetadas por los educadores y educadoras. Esto está en el artículo 56 cuando me indica que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetados y respetadas por sus educadores, así como a recibir una educación basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, la identidad nacional, el respeto recíproco, ideas y creencias y la solidaridad. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico humillante. Si prestan especial atención a este artículo, me está indicando que no solamente lo que les hablaba es conocimiento, sino también moral, valores, inyección de todas estas cualidades que el ser humano tiene que muchas veces las olvida y que debe ser una educación basada en el amor holístico, el amor a estudiar, el amor a leer, el amor al prójimo, el amor a levantarte todos los días con esas ganas y con esa fe de que es un día bonito, de que va a ser un día maravilloso. Los niños tienen que adaptarlos, o sea, y crearles ese sentido de conciencia, de positividad, de que por muy mal las cosas que se estén pasando o que estén a su alrededor, siempre hay una esperanza, siempre hay que tener esa fe y que se levante con ese optimismo. Por eso debe ser pues también una educación basada en el amor, en el respeto, en la empatía, en la comprensión mutua. ¿Ok? Importante para nuestros educadores. Igualmente, pues una disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con esos derechos, debe establecer claramente el reglamento disciplinario de la escuela, plantel o instituto de educación, deben tener acceso los niños y ser informados de los reglamentos disciplinarios. Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y pues a la defensa. Se prohíben las sanciones corporales, se prohíben las sanciones por causa de embarazo de un niño, niña, adolescente, el retiro o expulsión del niño, niña, adolescente de la escuela, plantel o instituto de educación solo se impondrá por las causas expresamente establecidas en la ley mediante el procedimiento administrativo aplicable. Se le debe establecer sus derechos, pero también se le debe señalar cuáles son sus deberes. No de manera impositiva, sino de manera cordial, de manera amorosa, porque mientras más se le indique a un adolescente de manera agresiva y de manera forzosa lo que debe hacer, no lo va a hacer. Entonces, es necesario inyectarles ese amor, ese sentido de pertenencia también con la institución para que cuide, para que pues ayude a sus compañeros, para que respete a sus profesores, para que se respete inclusive a sí mismo, que eso es lo primordial que deben empezar a crear y fomentar el respeto personal, el respeto propio, el amor propio, para que cuando exista respeto y amor propio, pues pueda expandirlo y entienda que es respeto también para los demás, porque si no se respeta y no se ama internamente como individuo, pues lógicamente no va a respetar ni va a amar a los seres a su alrededor. Entonces, es ese balance de vida y ese balance educativo. La educación para los niños, niñas, adolescentes, los trabajadores y trabajadoras, pues también tienen sus derechos. También tienen el derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. Tienen derecho a la inviolabilidad del hogar y la correspondencia, derecho a la libertad de expresión. Y bueno, el artículo, vamos a dejar la clase hasta hoy, ya se me va a acabar el tiempo, pero es necesario que ustedes me coloquen en la actividad 3 el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico.
Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Si no lo lograron copiar, ya saben que es el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Lo van a copiar textual y lo resaltan dentro de la actividad 3 en la portada. Bueno, fue un gusto compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Hasta luego.